Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo y Permadeath. Cuando nosotros sacamos un render y hacemos que salgan los elementos del render en D5, uno de los más importantes es el Ambient Occlusion, ¿ya? Es este de acá. Pero sale de esta forma y de esta forma, si bien ayuda al render, no ayuda demasiado. Yo prefiero configurarlo, ¿no? Y ahora les voy a enseñar cómo configurar. Vamos a ver. Está acá y le decimos Ambient Occlusion y sale como acaban de ver, ¿no? Ahora vamos a hacer de la forma que a mí más me agrada. Y vamos a venir por acá, efectos. Vamos a venir aquí hasta Ambient Occlusion. Viene por defecto en 350. Voy a darle este Blockbuster. Me está molestando. Ahí está. Viene por defecto en 350. Yo lo suelo bajar a un 30. Dependiendo, hay escenas en las que lo bajo aún más. Principalmente en las escenas donde hay pasto. Aquí no hay pasto y creo que lo podría dejar así en 50. Vamos a llevarlo un poco menos. Sí, creo que lo voy a dejar en 20. ¿Ya? Ahí está. Ahí me parece que está mejor, me gusta más. Vamos a probar 30. A ver 50. 50 ya me parece demasiado. Voy a dejarlo en 35. Ok. Ahí está, este valor me agrada. Ustedes van a aprender o bueno, van a ir buscando los valores que les guste más. Esto es para hacer postproducción. Una vez que hecho esto ya lo puedo deshabilitar. Cuando el render, me fijo que esté habilitado AO. Listo. Voy a renderizar. Voy a guardar. Ya terminó. Este es el AO sin configurar. El render. Y este es el AO configurado. Ahora vamos a ver la diferencia al hacer postproducción. Ahí está arrastrado las tres imágenes. 1, 2, 3. Ok. No me sirve. Vamos a duplicar esta de acá. Control J para duplicar. Y aquí está. Ok, las dos primeras son las que están configuradas y estas otras dos no. Vamos a hacer postproducción de esta. Control G para agrupar. Vamos a sacar ahí. Y lo que tendríamos que hacer es esta capa de AO siempre, ya les he dicho. Siempre tendríamos que multiplicarlo, ¿no? Fíjense, al multiplicarlo ya de por sí daña la imagen. Entonces hay que ir reduciendo la opacidad de esta capa un montón, ¿no? Generalmente lo mezclamos a un 45, un 50% por lo menos. Y aquí también un 50%. Pero no marca demasiado. O sea, si bien crea algo de contacto, no es demasiado lo que ayuda. Y se nota más en algunos interiores. Y se nota más cómo daña la imagen también en algunos exteriores que tienen pasto. Ahora vamos a hacer lo mismo con este grupo de acá. Los dos de acá. Control G para agrupar. Voy a esto multiplicarlo, como ya sabemos, el lado lo multiplicamos. Ok. Y ahí se nota mucho más. Entonces, ahí se nota exactamente lo que está trabajando. Ya. Y podemos ir jugando con la opacidad
hasta lograr algo que nos agrade. No sé, yo lo dejé en un 55 por ahí. Y la diferencia es abismal, ¿ya? Vamos a ponerle 75 acá. Y eso también lo voy a subir a un 75. No sé si se dan cuenta que aquí sí se nota que la imagen gana un montón. Aquí no debería afectar tanto. Sí se nota el trabajo. Aquí se nota mucho más. Voy a hacer control 0 para que un poquito se dé cuenta por acá. Se nota la diferencia, ¿no? Acá también. Acá mejora un montón la imagen. ¿Ya? Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Esta es la imagen con el AO de fábrica. ¿Ya? Si quieren le subimos esto al 75 como está el otro para que vean la diferencia. Eso va a ser mejor. Creo que lo hemos dejado en 75, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Y vamos a ver con cuánto estamos. Eso es. Ahora sí están con valores iguales. Entonces, este es con el lado configurado y este no. Entonces la diferencia es un montón. Y obviamente lo segundo es mucho más correcto. Y eso es en realidad lo que uno quiere lograr cuando hace esta capa, ¿no? Cuando genera esta capa quiere lograr más o menos estos resultados. Eso es. Este es el super tip que les he traído hoy día. Like, compartir, comentar. Esta vez sí que me merezco todo eso. Esto no lo he visto en absolutamente ningún canal. Esto es cosecha mía. Nos vemos en un siguiente video. No, todavía no. Les dejo con el pack que voy a compartir con este super tuto, con este super tip.
Bueno, hablemos un poco de lo que les traigo ahora en el pack. Como están viendo ahora, obviamente es un pack de autos. Son 10 autos que tengo en esta ocasión. Lo importante de estos autos es que son autos un poco al azar. Es otra vez de ese montón de assets que tenía preparados y que los he recuperado antes de formatear mi máquina. Estos son un poco los que me quedaron. A ver, hay un modelo puntual que está repetido. Es el CX5, pero este está mejor que el que ya había compartido en uno de los primeros packs. Después son, creo, autos relativamente nuevos. Están algunos realmente muy bien. Los requisitos, para que yo ponga el link en la descripción, voy a querer 1000 vistas, 200 likes y 100 comentarios. Pese a que se hayan cumplido los requisitos, ustedes tienen que comentar sí o sí si quieren acceder al pack. Los que no quieren esperar siempre tienen mi Patreon. Ya saben, está a $1.50 el mes. Hay otras opciones más que, bueno, las voy a modificar. Yo creo que este fin de mes. O sea, este fin de mes, estoy hablando del final de octubre. Este video supongo que va a salir ya en noviembre. Pero revisen el Patreon nada más. ¿Qué más? ¿Alguna otra recomendación? Ya que van a comentar, ya que necesitan comentar, pues comenten dudas o alguna cosa, algo referido al video o qué otro video quieren que haga. No sé, ayuda en cuanto a posibles videos o temas a tocar. Eso, sin más, no les molesto más. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente fin de semana. Las recomendaciones de siempre: alimenten y pasen a sus mascotas, visiten a sus abuelos. Nada más. Chao.